¿Despedirías a alguien solo por contestar una llamada en otro idioma? Lo que parecía un acto inofensivo se convirtió en el inicio de la caída de un imperio multimillonario. Hoy vas a conocer la historia de una mujer invisibilizada, que usó su voz, su inteligencia y una sola palabra para cambiarlo todo. Pero antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Maya Davis se despertó aquel martes con el sonido amortiguado de la lluvia golpeando el toldo del apartamento de su abuela, en Harlem. Era su día de doble turno en el Royal, el restaurante más elitista de la Quinta Avenida, ese donde había mayoría de camareros negros en la cocina, pero eran invisibles en el salón. Se incorporó despacio, sintiendo la rigidez de una noche mal dormida en un colchón fino y el peso del terno negro que aún debía planchar. A pesar de su diploma de Harvard y de la certificación internacional en 5 idiomas, su gafete decía solo «personal temporal». No hablaba de ello con nadie, solo con la abuela, doña Loretta, que aún creía que todo eso era solo una fase. Maya, por su parte, había dejado de creer en fases, vivía en ciclos, de deudas, de silencios, de intentos. Aquella mañana llegó antes al Royal. Aún no habían colocado los manteles de lino sobre las mesas ni encendido los candelabros de cristal. El aire olía a desinfectante de lavanda con un deje de arrogancia. Maya se puso el delantal negro con cuidado, como si se armaran con él. Sabía que ese día sería largo. Mesa de directivos de Calegua Enterprises, una de las más exigentes. Richard Calegua, el CEO, era famoso por tratar a los camareros como si fueran mobiliario. Le gustaba el servicio impecable y el silencio absoluto, pero también poner a prueba los límites. Sirve el vino sin hacer ruido con el corcho. No mires a los invitados a los ojos. No respires cuando yo esté hablando. Maya conocía cada una de esas reglas invisibles y cumplía todas, hasta que sonó el teléfono. El teléfono estaba en el bolsillo de la bata que Maya llevaba bajo el uniforme. Ella jamás habría contestado si no fuera por el número internacional con código +86 parpadeando en la pantalla, el mismo que había registrado en el currículum enviado a la Embajada de China meses atrás, en un intento audaz y desesperado por salir de la estancación. Por instinto, miró alrededor. Ningún cliente había llegado todavía y sus compañeros estaban ocupados en la parte trasera, ordenando los cubiertos de plata. Se alejó discretamente hasta la entrada del baño del personal y contestó en voz baja: «Wei, ni hao, Sheshi Maya». Al otro lado de la línea, un hombre con acento cantonés confirmó su identidad y le explicó que el Ministerio de Comercio había revisado su historial y quería una conversación preliminar. Era una oportunidad remota, improbable, pero real. Cuando colgó, sintió un fervor tranquilo en el pecho. Era como si por primera vez en mucho tiempo alguien hubiera visto algo más que su piel y su uniforme. Pero bastaron 3 pasos de regreso al salón para que Maya se diera cuenta de que no estaba sola. Richard Calegua estaba de pie en medio del salón vacío, con las manos a la espalda y la mirada fija en ella. Acababa de llegar, iba adelantado y parecía haber escuchado parte de la conversación. «¿Hablas mandarín?», preguntó con voz grave y ceño fruncido. Maya, aún sorprendida, asintió con la cabeza. «¿Y con quién estabas hablando?», insistió. Ella vaciló. No podía contarle. No allí, no en ese momento. Era un contacto personal. Él no respondió nada. Solo la examinó de pies a cabeza, como si analizara un objeto fuera de lugar en la decoración. Horas más tarde, durante la pausa del almuerzo, la llamaron a la gerencia. Paul, el supervisor, no logró ni mirarla mientras leía el papel en sus manos. «Recibimos una denuncia por incumplimiento de protocolo y posible violación de confidencialidad. Quedas despedida. Debes abandonar el local antes de que termine tu turno».
Y así fue, en una frase seca y leída, como la única fuente de ingresos de Maya, se desvaneció como el vapor de la loza sucia. Maya no lloró, ni cuando salió por la puerta trasera con la caja en las manos, ni cuando la lluvia volvió a caer, fina, empapando sus pantorrillas por la pernera del pantalón. Solo sintió un vacío extraño, ni rabia, ni tristeza, sino esa sensación agridulce de quien es expulsado de un lugar que nunca le quiso de verdad. Tomó el metro con la mirada fija en el reflejo de la ventana, aún con la camisa blanca del uniforme bajo el abrigo. Recordó a la abuela, diciéndole que el mundo era injusto, pero que la justicia de Dios no fallaba. Maya nunca supo si creía más en Dios o en los currículums bien hechos. Y allí, con el sonido metálico del tren y el anuncio automático de próxima estación, calle 125, solo logró pensar en una cosa. Si ya no tenía nada que perder, quizá era hora de actuar como quien no tiene nada que perder. Al día siguiente, aún con la voz ronca de tanto callar, escribió un correo simple, directo y audaz al contacto de la embajada china. Fui despedida ayer tras contestar tu llamada, pero si aún hay interés, estoy disponible para una entrevista, en cualquier lugar, a cualquier hora. No esperaba respuesta, no tan rápido, pero 3 horas después recibió una llamada de vuelta, esta vez en inglés. El hombre al otro lado dijo llamarse Jie Shang, agregado comercial de la misión china en Nueva York. Quería verla en persona. ¿Hoy?, preguntó ella. Sí, hoy. Trae todo lo que tengas, diplomas, cartas, portafolio, y ven tal como eres. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien le sugería a Maya que no necesitaba disfrazarse para ser aceptada. Aquello la desconcertó más que cualquier despido. La reunión tuvo lugar en un café discreto de Brooklyn, lejos de las sedes reflejadas del poder. Jie Zhang era un hombre bajo, de voz suave y mirada incisiva. Tenía el hábito de inclinar la cabeza ligeramente hacia la derecha cada vez que escuchaba algo interesante. Durante casi 2 horas dejó hablar a Maya sobre Harvard, sobre los proyectos de mediación cultural en África que nunca habían salido adelante, sobre la maestría en la Universidad de Pekín, donde dormía en residencias compartidas y aún así sacaba calificaciones perfectas. Habló también del Royal y del despido. Jie no la interrumpió. Al final, con una leve sonrisa, solo dijo: «Tienes exactamente lo que necesitamos, pero antes de empezar, ¿estás preparada para actuar en un terreno donde tu presencia será notada antes que tu competencia?» Maya respiró hondo. Estaba cansada de ser invisible. Sí, estoy lista para ser vista y escuchada. Los días siguientes transcurrieron entre silencio oficial y expectación febril. Maya recibió la indicación de no comentar con nadie sobre el contacto y obtuvo una credencial provisional para asistir a reuniones de observación con delegados comerciales. Era como pisar un mundo que ella conocía en teoría, pero nunca había experimentado en la práctica. La élite de las negociaciones internacionales, donde las palabras son armas y los silencios también. En una de esas reuniones, en la sede de las Naciones Unidas, vio por primera vez el rostro de Richard Kalewa, proyectado en una pantalla, presentando una propuesta de cooperación trilateral con cláusulas absurdamente ventajosas para su empresa. Maya reconoció términos que él usaba en las reuniones internas del Royal, cuando conversaba con otros directivos, sin percatarse de que la camarera a su lado entendía todo. Tomó nota de cada detalle, y en ese preciso instante comprendió por qué la habían llamado. A veces, la diplomacia empieza con una bandeja en las manos. La confirmación llegó 2 días después, en un sobre discreto, entregado por un conductor oficial. En su interior había una carta de nombramiento provisional como consultora lingüística y cultural de la misión china para negociaciones comerciales en Estados Unidos. Era un cargo temporal, pero con acceso completo a reuniones y documentos.
Maya sintió que el corazón le latía con fuerza al leer el gafete. Davis, M., asesora especial. Esa misma semana se enteró de que asistiría como traductora y observadora estratégica a la próxima reunión con representantes de Kalewa Enterprises. El nudo en el estómago vino acompañado de una claridad nueva. No era la venganza lo que la movía, era la justicia. Y la justicia para Maya tenía voz, ojos atentos y una memoria aguda. Empezó a revisar contratos antiguos, a cruzar términos en inglés, chino e incluso alemán, buscando incongruencias y patrones de manipulación que solo alguien con su experiencia podría detectar. La mañana de la reunión, Maya vestía un traje azul marino discreto, el cabello recogido en un moño firme y la mirada fija en el espejo del ascensor. Ya no era la misma mujer que cargaba platos y soportaba insultos disfrazados de refinamiento. Al entrar en la sala de conferencias de la misión comercial, acompañada por Jie, Chang notó un silencio repentino a su alrededor. Al otro lado de la mesa, Richard Kalewa quedó congelado por una fracción de segundo al verla. Intentó disimular, pero sus ojos delataban su incomodidad. Esta es Maya Davis, nuestra asesora lingüística y traductora oficial en esta ronda, anunció Jie con naturalidad. Maya saludó a todos con un leve gesto, sin sonreír. Esa era una mesa en la que debería haber estado siempre, pero irónicamente fue el prejuicio lo que la colocó allí, como un caballo de Troya de dignidad negra y estrategia silenciosa. Durante la reunión, Maya no solo tradujo, observó cada coma, cada vacilación, cada mirada esquiva. Kalewa presentaba los términos con una seguridad calculada, pero Maya sabía exactamente dónde estaban los agujeros. Cuando él mencionó una cláusula específica sobre exclusividad logística, ella miró directamente a Jie y murmuró en mandarín que aquello era un eufemismo para un monopolio encubierto. Jie asintió. En silencio, Maya fue armando el rompecabezas, conectando expresiones que había escuchado mientras servía vinos con documentos que ahora estaban ante ella en 3 idiomas diferentes. Al final del encuentro, fue ella quien pidió la palabra para una observación final. En inglés perfecto, con voz firme y sin prisas, explicó punto por punto dónde había fallos legales, lagunas deliberadamente ambiguas y omisiones graves. Lo hizo con la serenidad de quien no necesita gritar para ser escuchada. Y, al concluir, preguntó, mirando a Kalewa a los ojos, ¿esta fue la misma versión presentada al Ministerio de Comercio de China, señor Kalewa? El silencio fue ensordecedor. Por primera vez, Kalewa pareció inseguro. Tragó saliva, se reclinó en la silla e intentó una sonrisa tensa. Tal vez hubo una mala interpretación. Maya no respondió. Solo recogió los papeles y salió junto a Jie. 3 días después, la convocaron a una reunión interna con representantes del Departamento de Comercio de EU. El caso llevaba meses investigándose por sospechas de fraude internacional y ahora, con la colaboración de Maya, tenían lo que faltaba: una testigo interna con conocimiento técnico, fluidez en idiomas y comprensión de las sutilezas del poder. La propuesta fue clara: colaborar con la investigación usando un microtransmisor en las próximas reuniones. Maya vaciló. Era peligroso, pero pensó en Loretta, en la humillación que sufrió ante sus compañeros, en la voz de Kalewa preguntando con desprecio si ella hablaba mandarín. Sí, ella hablaba, y ahora iba a hablar por mucha gente. En las semanas siguientes, Maya vivió en un estado de vigilancia constante. Llevaba el microtransmisor oculto en un broche de flor prendido en la solapa, un regalo antiguo de su abuela, ahora convertido en arma de justicia. Cada reunión con Kalewa y su equipo era una danza estratégica. Él hablaba, Maya traducía, pero también grababa todo, desde las palabras hasta los gestos, desde las risas nerviosas hasta las expresiones de
desprecio. En una de esas reuniones captó una frase susurrada entre ejecutivos. Es útil, hasta que sepamos lo que China realmente quiere. Aquello dolió más que cualquier despido, pero también sirvió como combustible. Por la noche, regresaba a casa y transcribía todo con precisión quirúrgica, enviando los datos al agente federal encargado del caso. No se trataba solo de ella, era por todos los que habían sido silenciados, ignorados, reducidos a gafetes sin apellido. La última reunión tuvo lugar un lunes gris, en lo alto del rascacielos que albergaba la sede global de Kalegua Enterprises. Maya ya sabía qué hacer. Había estudiado el contrato manipulado, las cláusulas ocultas entre la jerga y los anexos adulterados. Llevaba todo impreso en 3 idiomas, junto con una carta oficial de cooperación internacional firmada por el gobierno chino. Al entrar en la sala, Kalegua intentó actuar como si nada estuviera fuera de lugar. Ofreció café, bromeó sobre diplomacia e intentó halagarla con un «Tienes un talento raro, Maya». Ella no sonrió. Solo colocó los documentos sobre la mesa, organizados por temas, fechas y evidencias. Comenzó a hablar con calma, sin alterar nunca el tono. Uno a uno, desmontó los pilares del imperio. Esta cláusula contradice el acuerdo firmado con los socios europeos. Esta otra omite el beneficio fiscal declarado en Shanghái. Y esta es un fraude deliberado. Con cada frase, la sala se encogía. En medio de la presentación de Maya, la puerta se abrió. 3 hombres de traje oscuro entraron, seguidos por una mujer con gafete del Departamento de Justicia. Señor Kalegua, estamos aquí bajo autorización judicial para incautar documentos y notificarle formalmente sobre la investigación en curso por fraude internacional, discriminación corporativa y manipulación de contratos comerciales. La voz de la agente era firme y protocolar, pero Maya sintió que el tiempo se había detenido. Por un segundo, todo a su alrededor quedó en silencio. Kalegua intentó levantarse, protestó. Dijo que era un malentendido diplomático, pero las miradas en la mesa ya no eran las mismas. Él ya no mandaba. Por primera vez, el imperio que había construido sobre la arrogancia, la opresión y las apariencias se desplomaba, y Maya era la piedra que él mismo había pateado. En los días siguientes, los noticieros estallaron con la repercusión del caso. El restaurante Royal cerró por prácticas laborales indebidas y connivencia con discriminación. Kalegua Enterprises perdió contratos multimillonarios en 3 continentes. ¿Y Maya? Maya finalmente fue reconocida no como la chica que hablaba mandarín, sino como estratega trilingüe, una diplomática en formación que expuso uno de los mayores escándalos corporativos de la década. Recibió invitaciones de universidades, entrevistas en periódicos y ofertas de cargos, pero escogió algo más grande. Aceptó ser subdirectora de Relaciones Comerciales Internacionales, con una condición: crear un programa de becas para jóvenes, negros y latinos interesados en diplomacia, lingüística y derecho internacional. Se aprobó un fondo inicial de $5 millones. Maya bautizó al programa con el nombre de su abuela, Proyecto Loretta. En la inauguración del Proyecto Loretta, Maya subió al escenario con un vestido amarillo claro, el cabello suelto y un broche en forma de flor en el pecho, el mismo que llevó el microtransmisor semanas atrás. La audiencia estaba llena de jóvenes con los ojos brillantes, profesores, diplomáticos y excolegas que ahora la veían de otra manera. Fui despedida por hablar un idioma que me salvaría, comenzó. Pero más que eso, fui ignorada por ser quien soy, y hoy estoy aquí por eso. No hubo discursos pomposos ni frases grandilocuentes. Hubo verdad. Maya hablaba como quien ha vivido cada dolor, como quien lleva en la piel y en la memoria las palabras no pronunciadas de tantas otras mayas que no llegaron tan lejos. Al final, muchos la ovacionaron de pie, pero lo único que ella realmente
Deseaba era correr a casa y contarle todo a su abuela. Doña Loreta escuchó sentada en la mecedora de la sala, con las manos en el regazo y los ojos humedecidos. «Te dije que el mundo era injusto», repitió, «pero también te dije que Dios ve todo, ¿recuerdas?». Maya sonrió, sosteniendo su mano. En ese gesto simple había más que gratitud, había paz. Por primera vez en años, Maya durmió temprano esa noche, sin revisar contratos, sin planear la próxima reunión, sin el miedo de ser descubierta o expulsada de algún lugar. Sabía que la lucha seguía, que el mundo no había cambiado de la noche a la mañana, pero también sabía que, ahora, su existencia era innegociable. Ya no necesitaba ser la chica del gafete. Era la mujer que le dio la vuelta al juego con una sola palabra, pronunciada en el idioma que intentaron silenciar. En las semanas siguientes, Maya comenzó a recibir cartas. Algunas de estudiantes de barrios desfavorecidos que decían: «Nunca pensé que alguien como yo podría estar en un lugar así». Otras de compañeras de trabajo, algunas avergonzadas, otras admiradas, todas conmovidas por su valor. Pero hubo una carta en especial que Maya nunca olvidó. Era de una extrabajadora del Royal, una mujer haitiana llamada Nadine, que escribía con letra cuidada en un papel sencillo: «El día que te despidieron fue el día en que decidí renunciar yo también. No por miedo, sino por respeto a mí misma. Me enseñaste que no necesito ser aceptada donde solo soy tolerada». Maya dobló aquel papel con cuidado y lo guardó en su carpeta de documentos importantes, porque allí había más que gratitud, había legado. Con el tiempo aprendió que no toda revolución necesita gritos. Algunas empiezan en silencio, con una llamada contestada en el lugar equivocado, en el momento justo. Maya pasó a formar parte de consejos internacionales, ayudó a mediar acuerdos entre países con pasados conflictivos y lideró formaciones para diplomáticos novatos. Pero incluso con todo eso, nunca olvidó a... La chica que servía vino con la respiración contenida y la espalda encorvada para no molestar. Hoy, al mirarse al espejo, ve a esa misma chica, pero de pie, con el mentón erguido y la voz firme. Maya Davis entendió, al fin, que no se trataba solo de ella. Era por todas las personas que recorren el mundo con talento en el alma y prejuicios a sus espaldas. Y por ellas seguiría hablando, en todos los idiomas que supiera, en todos los espacios que ocupara. Años después, en una conferencia internacional sobre diversidad y comercio, una reportera le preguntó si creía que había ganado. Maya reflexionó unos segundos antes de responder. «Ganar es una palabra peligrosa», dijo, «porque da a entender que ya terminó. Y nada ha terminado. Yo solo pude levantarme y seguir adelante, pero hay millones de personas que aún intentan hacerlo». El auditorio quedó en silencio, atento. «La verdadera victoria», continuó, «es cuando nadie más necesite ocultar quién es para ser respetado. Cuando chicas como yo puedan contestar una llamada en cualquier idioma, en cualquier lugar, sin miedo a perderlo todo». La ovacionaron de nuevo, pero como siempre, mantuvo la postura firme de quien sabe que aún queda mucho por hacer. Aquella noche, al volver a casa, Maya conectó el celular a la corriente, se quitó los zapatos y salió al balcón. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Pensó en la madre que nunca conoció, en el padre que desapareció demasiado pronto, y en Loreta, ya en reposo eterno, pero siempre presente en cada decisión que tomaba. El viento soplaba suave, casi como un susurro, y en ese instante, sin aplausos, sin focos, Maya sonrió, porque supo en el fondo que la palabra que cambió su vida no fue mandarín, ni justicia, ni despido. La palabra fue presencia, y desde aquel día en que la expulsaron del Royal, jamás permitió que volvieran a silenciar la suya.